5 sería? 6 o 5, bueno. Yo estoy perdido también. 5 de octubre, ¿no? De 2019, otra vez la Iglesia Bíblica de Mercedes. Un gusto para mí estar con ustedes, hermanos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8. ¿Qué capítulo tan importante este? Dice que, como escuché, el libro de Romanos es prácticamente como se dice, uno que se lleva las coronas, prácticamente todas las coronas. Es un libro fundamental de la Biblia, ¿no? Y Romanos capítulo 8 es la parte donde están los tesoros, la parte donde está todo el libro, ¿no? Pero a algunos le encantan tanto este capítulo 8 que dicen que ahí están las cosas realmente importantes. En Romanos capítulo 6, el otro día estuvimos hablando de que a fin de que no sirváis más al pecado. Romanos 6, al final, la parte B, como decimos al final, ahí dice, a fin de que no sirváis más al pecado. Estoy siguiendo esa ruta, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca del poder del Espíritu Santo en la vida cristiana, ¿no es cierto? Yo ya le hablé algo de esto, pero hoy vamos a hablar más. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, esta parte en algunas Biblias ya no viene hoy. Se van a sorprender, ¿no? Pero en la nueva versión internacional o en otras versiones, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aparece recién en el versículo 4. En el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en algunas versiones no se asusten si ustedes alguna vez leen una versión que no aparezca esa parte. Lo que ahí dice, ¿no? En nuestra versión dice, en todas las versiones dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso sí, está en todas las versiones, hasta en las antiguas, ¿no? Pero en los sinaíticos vaticanos, los más antiguos manuscritos y otros manuscritos, vos vais y mirá eso, del siglo IV, del 300 y algo, y mirá, y entonces los comentaristas, si no están en esos manuscritos del siglo III, y la Vulgata Latina, por ejemplo, el siglo III del 200 y algo, del año de nuestra era, no aparece tampoco en la Vulgata Latina, y bueno, entonces dice, no podemos usar esos versículos como doctrina. Pero son conocidos, son reconocidos. Al final yo ya le digo, por ejemplo, le doy un ejemplo. En Marcos capítulo 16 es el último capítulo de Marcos. Hay unos versículos de la última parte de Marcos también que no están en los antiguos manuscritos. Entonces, en algunas versiones ya ni le ponen directamente. Pero no es que esté mal que la Reina Valera lo ponga, ¿no? Porque posteriormente, en siglos más adelantados, aparecieron. Entonces, no es que esté mal, pero hay que aclarar, ¿no? Son conocidos los versículos. Marcos, ustedes no sé si leyeron el final de Marcos, ahí cuando dice, si le mordieren serpientes venenosas, no le harán daño. Y bueno, hay una partecita ahí que no aparece eso de la serpiente, pero si apareciera, no altera, como un gran lingüista en el griego como R. Bruce, que decía, ¿no? Que estas pequeñas cosas que son errores de copistas, porque fueron, como se dice, copiando uno del otro y se copiaba así, ¿no? Y antes no existía muchos medios, aunque se contaban letra por letra, pero un errorcito, algunos de los copistas lo erraron, pero son reconocidos, son conocidos, la mayoría no son conocidos. Entonces, este versículo 8.1 yo no voy a enfocar ahora, pero sí dice ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
bien clarito. No existe condenación. Ese versículo está apoyando la gran doctrina fundamental de la seguridad de la salvación, de que vos tenés que tener la seguridad de la salvación, como yo le leí el otro día en Primera de Juan, capítulo 5. Estas cosas le he escrito a vosotros para que creáis, acá le leo 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan, si estaba acá, yo le dije acá, justo en este lugar le dije a ustedes, si Juan estaba acá, le iba a decir a ustedes, yo escribí mi libro para ustedes que creen en Jesús, para que sepan que tienen vida eterna. Por eso un ratito antes dijo, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Y eso coincide con toda la Biblia, con todo el Evangelio. Y el famoso versículo que el otro día dijo la hermana, Génesis 15:6, ¿no? De Abraham, el justo, le dice, creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y de ahí vino el nombre de una, no voy a contar. Y bueno, entonces, Romanos 8:1 empieza que no existe condenación. Por más que valiera esta otra parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, según el contexto, no contradice absolutamente nada. Porque un poquito más adelante dice, ahí por ejemplo, en el versículo 9, no contradice absolutamente nada. Porque en el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de él. Bravísimo el versículo ese, ¿eh? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Un cristiano, así como respirar es natural y normal, que si tenemos salud, ¿no? Vos no pensás, estoy respirando, pero estás respirando. No pensás que está latiendo tu corazón, generalmente, solo que tenga alguna enfermedad, ¿no? Pero vos no pensás que está latiendo el corazón, pero está latiendo, ¿no? Vos no pensás que te llamás Aníbal o Raúl o Gregorio, no pensamos nuestro nombre, pero no estamos pensando, pues sabemos que nos llamamos ese nombre. Y así también es natural y normal no pensar a veces, no pensamos, todo el día tengo la seguridad de la salvación, pero sí tengo la seguridad de la salvación. Y también no pensamos todo el día, yo no practico el pecado, pero no practicamos el pecado porque somos cristianos. Eso es lo más natural. Y yo le leí la vez pasada en Primera de Juan capítulo 3, que habla ahí que el que es nacido de Dios no peca, dice, pero más abajo dice, no practica el pecado. Aclara, ¿no? No practica el pecado. Y si alguno hubiera pecado, está la posibilidad de que alguno cristiano peque. Ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por de nosotros, sino por lo de todo el mundo. Eso no le gusta mucho a los calvinistas de 5 puntos, ¿no? Aunque nosotros nos gusta, creemos que Calvino le pegó, la mayoría de los puntos le pegó, pero nosotros no vamos a hablar de eso, ¿no? Lo que vamos a hablar es de Jesucristo y lo que enseñó Jesucristo y no lo que enseñó Calvino, ¿no? Jesucristo enseñó clarito todas las doctrinas y acá dice, en este capítulo dice que la forma de no pecar es que el Espíritu Santo esté actuando en nuestra vida. Esa es la clave. Y dice eso en el versículo 12. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y acá, por ejemplo, del capítulo 7, Romanos, ahí nomás en la misma hoja, del versículo 17, del versículo 17 al 23, yo le leo. Y dice, de manera que Romanos 7, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo Pablo? ¿Cómo estás diciendo eso, Pablo? El pecado que mora en mí. ¿No era ya que Cristo mató al pecado en ti? ¿No era que tú mismo dijiste eso? Es cierto. Pero todavía hasta que nosotros no muéramos, todavía tenemos la naturaleza carnal. Eso se entiende muy bien en este capítulo. Tenemos todavía la naturaleza pecaminosa en nosotros. No andamos, por eso dice en Gálatas capítulo 5, dice que no sigáis los deseos de la carne, sino del Espíritu. Porque todavía los deseos de la carne está todavía, pero nosotros no le hacemos caso porque vivimos en el poder de Cristo, en el poder de Dios. Ahora, si ustedes me hacen acordar, ahora yo les leo donde dice eso, ¿no? Cristo, poder de Dios. Piensen dónde está ese versículo. Cristo, poder de Dios. Y es así, ¿no? Pablo lo dijo allá en Corintios. Pero le dejo para más tarde si es que llego a eso, ¿no? Aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida, eso dice Romanos 8:2, y contrastando con esto, contrastando con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, yo le leo Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por eso todavía que hay, hoy estamos orando por los matrimonios, ¿no? Y no solamente por los matrimonios, tenemos que orar por los hermanos, que no se peleen entre los hermanos, entre nuestros hijos, que no se peleen también. Gracias a Dios, bueno, yo no le tengo a mi hijo peleando porque no puede tampoco, porque uno está en un lado y otro está en otro lado, pero sí, se llevan bien, gracias a Dios. Pero tenemos que orar que todos nos llevemos bien en la familia, y entre los hermanos, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué razón a veces nos llevamos mal? Porque todavía el mal está en el cristiano, la naturaleza pecaminosa está todavía. Y por eso dice en el 18, y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren lo que dice Pablo. Yo quiero hacer el bien. Vos le preguntás a un cristiano, el cristiano generalmente quiere hacer bien las cosas. Pero después que se da cuenta que hizo mal. Muchas cosas hace mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mal está en nosotros. En nuestro interior está el mal todavía. Aunque somos salvos, todavía la naturaleza pecaminosa, no vaya a creer que no vas a pecar más. Que dice Primera de Juan, en el capítulo 1, dice que si alguien dice que no tiene pecado, tal es mentiroso. Dice, habla de que no, si alguien dice, por más cristiano que sea, dice que yo no peco más, es mentiroso. Ya dice bien la Biblia. El que dice que no se enojó nunca. Una señora, una vez fuimos a predicarle con Roberto de Piu, ¿no? La señora era ancianita, había sido muy buena esposa, y que no sé, creo que había muerto ya su esposo, y fue muy buena madre. Y ella decía, yo nunca pequé, decía la señora, ¿no? Y entonces con Roberto le explicábamos, no señora, no es así. Usted seguramente es buena persona, hizo bien todas sus cosas, pero no hay hombre o mujer que no peque, no existe. Todo, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. No hay nadie, es universal el pecado. Exacto, ¿quién va a dominar el pensamiento?
Y si dice que nunca pecó, andarse a leer el Sermón del Monte, el Sermón del Monte de Cristo. Andarse a leer Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Que se fije si nunca pecó. Si vos pensaste, si vos ya te enojaste nomás con alguien, ya lo mataste, dice Jesús. Si vos miraste a una mujer nomás, ya la codiciaste, ya fornicaste, ya adulteraste. La ley de Dios es tan elevada que no existe quien nos escapemos de ella. Yo no digo que hagamos esas cosas, ¿no? Esas cosas ya no, esas cosas son feas, ¿no? Para eso yo siempre enseño a mi hijo, solo cuando tenga a tu esposa, le mira a tu esposa y solo siempre tiene que ser tu esposa, no mire más otra cosa. Sí, aunque si alguien se debilita y él viene débil, le agarra el diablo, le va a agarrar, ¿no? Entonces no tiene que darle ninguna. Y acá es donde estamos llegando al clímax. Porque, ¿cómo yo dominar estas cosas? ¿Cómo dominar estas cosas? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí Pablo dijo, del Espíritu de vida. Yo ando en el Espíritu y ¿qué hago? Ando por el centro, veo una persona está todo mal vestida y yo desvío la vista. Ya no es pecado que vos viste. El pecado es si vos te quedas así, como una vez le cuento así en una casa, ¿no? Yo era líder, ¿no? Era líder de una cabaña y nos íbamos con los jóvenes, nos íbamos a la playa. Ahora yo ya no quiero saber nada de eso. En esa época, cuando era jovencito, nos íbamos a la playa, ¿no? Las hermanas se bañaban en la playa allá a 2 cuadras y los hombres allá a 2 cuadras allá. Ya el pastor ya les separaba por la duda, ya les separaba. Entonces había uno que controlaba, el pastor se paraba allá y controlaba, ya estaba controlando, ¿verdad? Y entonces los hermanos en Cristo estaban bañándose y jugando y se paraba uno arriba del otro y se zambullía el otro. Y después le veo a un chaqueño, que no tengo nada contra el Chaco, no que se haya ido al campamento, le veo a un chaqueño así, hipnotizado. No, yo era el líder, no hagas eso, date para allá. Y al ratito otra vez, se iba para allá. No, y yo le apartaba y decía, no hagas eso, está malo, andate para allá. Pues yo era el líder, dale para allá, al ratito otra vez. Eso es increíble los otros no tenían problemas, pero hay algunos que tienen muchos problemas. Por eso yo te digo una cosa, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Si no tenemos el Espíritu de vida, el pecado nos seduce, nos domina. Y yo te digo una cosa, en eso uno necesita poder de Dios para nosotros resistir al pecado. Si no lo resistimos, el pecado. Yo le voy a leer, van a ver que es cierto lo que yo le digo. Vamos otra vez a Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay una ley. Y ahí está la ley del pecado. El último versículo que yo le leí, 21. Hallo esta ley. Y sigue diciendo después. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Está la ley de Dios. Pero veo otra ley. En el versículo 23.
Pero vio otra ley en mis miembros, y que dice después que me perdí yo acá, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Existe una ley que opera en nosotros. Miren que cuando estaba escribiendo esto, Pablo era creyente, ¿eh? Pablo era cristiano. Y existe una ley. Y ustedes saben que es muy conocida la ley de la gravedad, ¿no es cierto? Vos tirás algo para arriba, viene enseguida para abajo. Y si vos andás en la carne, naturalmente va a andar en el pecado. Naturalmente, va a pecar. Va a andar o todo el día enojado, o todo el día insultando a otro, o todo el día deprimido, o todo el día en el pecado. En miles de cosas. Por el pecado, ¿qué dice Gálatas sobre el pecado? Gálatas capítulo 5 dice sobre el pecado, ¿no es cierto? Hay muchas clases de pecado que se pueden manifestar. Gálatas, Efesios, yo le leo, ahí dice, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas, son dignos del infierno, directamente de la condenación eterna. Entonces, Pablo, estudiando su interior, se llegó a dar cuenta que todavía, como cristiano, hay todavía una ley que me lleva siempre para abajo. Por eso es que yo no tengo que andar en la carne, yo tengo que andar en el espíritu. Por eso. Porque en la carne, y vos tenés que... Yo estoy todos los días en esta lucha, todos los días. No es lucha, sino yo estoy, cuando me viene alguna raíz de amargura o enojo o alguna cosa mala, yo sé, eso es la carne, la naturaleza humana. Pero yo digo, yo confío en Jesucristo. Por eso dice Pablo acá, el 24 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después, ¿qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está el secreto. Es Jesús, es el que nos da poder para vencer la naturaleza humana, el pecado, la ley que opera del pecado en mi vida. ¿Saben, hermano? Esto es increíble. Es increíble. Una persona, un cristiano, que puede resistir al pecado. Eso es increíble. Eso es maravilloso. Que puedas vos decir no al pecado y venzas al pecado. El único que hemos conocido que lo ha hecho también fue el Señor Jesucristo, ¿no? Pero ahora nosotros también podemos. No digo que vamos a ser impecables, pero porque perfectos, ¿dónde vamos a ser recién? En el cielo vamos a ser perfectos. Yo le digo, hermano, no se vayan a fijar mucho en mí también. Los pastores solemos decir eso a veces. No se fijan a veces, aunque nosotros tenemos que ser ejemplos, pero a veces somos también de tropiezo, porque nosotros también somos humanos y a veces amanecemos con como dice, nos levantamos con el pie izquierdo a veces. Y un día vos le llamás al pastor por teléfono, que yo no le quiero hacer eso. Y le llamás al pastor, quiero pedir oración por los... queridito, ¿cómo estás? Sí, te atiende bien el pastor, ¿no? Al otro día le llamás otra vez, queridito, sí, pero... ¿no? Y al tercer día ya se te cabrea, ¿no? Pero ¿por qué no te dejaron conectar? No basta con olvidar muchos los pastores, ¿saben? Que a veces le llaman a las 4 de la madrugada. ¿Qué te pasa vos?
las 4 de la mañana le llama pastor, ¿qué te pasa? Y lo que pasa es que acá el Pedrito acá se está portando mal. Pero dale un garrotazo a ese Pedrito que deje, pero noqueando. Y ya el pastor ya entra al mercado también, pues, ya le sacó, ya que ya le floreció que la carne que está aquí. El pastor no tiene carne. ¿No ella cree que no tiene carne el pastor? El pastor tiene carne. Y somos imperfectos. Somos imperfectos. Si Pablo dijo, allí que el mal está en mí, allí que el mal está en mí, que mora en mí el mal, que quiero hacer el bien y termino haciendo el mal, porque hay una ley que se rebela contra la ley del Espíritu Santo que está en mí. No dice exactamente así, pero es lo que está diciendo. Yo sé lo bueno, sé exactamente lo que hay que hacer, y por eso yo le digo a veces a los predicadores, les suelo decir, ¿no? He tenido algunos y quiero seguir lo poquito que aprendí, a veces transmitirle a los que empiezan a predicar, ¿no? A veces generalmente el problema no es que la gente no sabe que eso está mal, que haga. No es ese generalmente el problema. A veces es también el problema. Eso no se hace. Ya sabía que no se hace eso. Por ejemplo, en la iglesia uno mintió una tremenda mentira y vos vas a decir, ¿no? Mirá, Pedrito, ya la agarré a Pedrito, no sé, espero que nadie se llame acá Pedrito. Pedrito no te metes mentira, vos le agarraste una flor de mentira. El sábado, la iglesia, le agarraste una flor de mentira, no mientas. Pero, y entonces el otro dice, pero lo que pasa es que yo no, y ahí te dan otra mentira, ¿verdad? Y bueno, el problema es que Pedrito no es que no sepa que no hay que mentir. Él sabe que eso está mal. ¿Qué es lo que necesita Pedrito? Conocer cómo no pecar. Conocer cómo vivir en el Espíritu. Conocer cómo usar el poder de Dios. Porque Pedrito te va a decir, yo siempre intento, pues yo sé que está mal. Si vos le profundizás a Pedrito, un día Pedrito te va a decir, yo sé que estoy mal, pero no sé cómo no mentir. Pues todo el día miente ya. Bueno, no es que todo el día miente, si es cristiano no tiene que ser así, ¿no? Pero siempre miento, entonces no sé cómo dejar de mentir. Entonces, ¿vos qué le vas a explicar a Pedrito? ¿Sabe cómo tenés que vivir en el Espíritu y cómo vivir en el Espíritu? Ahí te dice bien clarito. Ya hemos visto que hay una ley en nosotros. Siendo cristiano, Pablo está hablando en Romanos capítulo 7. Hay una ley que se revela contra la ley del Espíritu que está en nosotros. Se revela. Y nos lleva cautivo. ¿Qué es cautivo? Que te agarra a vos así y te inmoviliza. Como eso que antes le agarraban a los esclavos y le ataban todo y lo inmovilizaban. Y le decía al esclavo, andate allá, y el esclavo tenía que irse allá. Andate allá, y el esclavo tenía que irse allá. Y el amo se enseñorea totalmente del esclavo. Y así te agarra el pecado vos. Te inmoviliza y te dice, enojate y te enojas. Y dice, andate para allá y te voy para allá. Hace lo que quiere como el pecado. No. Ahora Pablo dice, miserable hombre de mí. Me di cuenta que soy un miserable pecador. Dice en el versículo 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la ley, dice, yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. O sea, el Espíritu Santo está, como dice en Efesios capítulo 1, yo le leo, el Espíritu Santo nos está guiando y nos está diciendo lo que es correcto, pero hay una ley del pecado que nos está diciendo lo incorrecto. Y nosotros, ¿qué? Como estamos en la carne, le estamos alimentando a la carne y no le estamos haciendo caso al Espíritu. Por eso dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de vuestra mente. El Espíritu te está iluminando, te está dando luz. Y Pablo dice, yo con la mente quiero seguir al Espíritu, pero hallo esa ley de mi miembro del pecado que me esclaviza, me moviliza y hace lo que quiere conmigo. Pero después Pablo entendió, Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y él le afirma en el 8.2 otra vez, porque la ley del Espíritu de vida, esa es otra ley, no es más la ley que te esclaviza, la ley del pecado, que es como la ley que tira y no puede hacer nada contra eso. Te tira. Si vos estás en la atmósfera, en el avión a veces te va a 10.000 a 15.000 metros de altura, te está yendo, se apagan los motores del avión, ¿qué pasa? Empezamos a planear para abajo, ¿no? Pues se apagó el motor y te vas a estrellar. Si no tienes motor, se apagó. Ese es el problema en los aviones, ¿no? Cuando se descomponen allá arriba, es bravo, ¿no? Si en el lado... si no planea y aterriza bien, se va para abajo. Eso nos pasa a nosotros los pecadores. Los cristianos somos así. Se nos para de golpe el espíritu y te va de pique. De pique te va, ¿eh? Che, el flor de mentira se me escapó. Por favor. Y te va para abajo. Es así. Entonces, en el versículo 2 dice, la ley del espíritu de vida, es espíritu de vida. Es lo que va a tratar en el capítulo 8. Es una ley tan fuerte y tan potente que hace que vos resistas al pecado sin problema. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar a Pedrito generalmente? No, hay que enseñarle también que eso, mentir está mal. Hay que enseñar, por supuesto, no vaya a decir que el pastor nos dice no hay que enseñar a mentir porque se ya sabe. No, lo mismo hay que enseñar siempre. Lo que está mal, hay que enseñar. Pero generalmente los problemas a veces es que yo he encontrado cristianos que dicen, yo quiero salir adelante, pero no puedo. Siempre caigo en el mismo lugar. Siempre ahí caigo yo. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñar? Cómo vivir en el Espíritu. Ahí sí que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí ya te dice todo. En Cristo Jesús. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y Jesucristo enseñó, ¿no es cierto?, a vivir por fe, a confiar. Decía el Señor Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree está condenado. El que cree en mí, la fe. Y por eso Gálatas habla del mismo. Yo le voy a mostrar acá y ya voy a ir finalizando. Tengo pero rollo para rato porque este capítulo es largo, ¿no? Pero yo sé que la atención, como dice, no dura demasiado. Entonces uno tiene que en algún momento apretar el freno. Ya he aprendido eso. Pero dice acá, estoy en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué dice Pablo? Estoy tan sorprendido, estoy maravillado. Vosotros, Gálatas, que eran excelentes cristianos, tan pronto viniste para pique para abajo, ¿no? Tan pronto. Y así, cuidado con eso del pecado, no se juega porque de un día para el otro, tic, te va a pique. Entonces uno tiene que vivir, uno tiene que velar, como dice Cristo, velar esperando su venida.
siempre controlando. Estoy descansando en ti, Señor. Estoy confiando en tu sangre preciosa. Por eso dice en Cristo Jesús. Confiando en Cristo. Y acá en Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Espera Pablo, para un poco Pablo. ¿Cómo el cristiano va a seguir un evangelio diferente? Porque el evangelio es para salvación del alma. No, está equivocado. Te va a decir Pablo, el evangelio es para la salvación del alma, pero el evangelio es también para que vos tengas una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y ese es uno de los peores errores que existe hoy en las iglesias evangélicas, lamentablemente. Cuando estuve recorriendo las iglesias por los Estados Unidos, ya no hay muchas que recorrer, pero algunas iglesias recorrí y dije, ese es en Latinoamérica, en la iglesia evangélica de Latinoamérica, el peor problema justamente es pensar que el evangelio es solo para salvación y no para preservación de la vida santa. Y me dijo un pastor, ese problema no es solo en Latinoamérica, es acá en Norteamérica también, en todos lados, en todo el mundo. Entonces vos me estás dando la razón, sí, es así. Porque algunos te dicen, el evangelio es para salvación. Pero el evangelio no solo es para salvación, el evangelio es para vivir una vida santa. Por eso dice, en Cristo Jesús, la Biblia. Y acá Pablo dice, no que haya otro evangelio. ¿A quién le está hablando Pablo? A los cristianos. A los cristianos le está hablando en Gálatas. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio es para vivir la vida cristiana. Es lo que está diciendo Pablo acá. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, va a anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. El evangelio, hermano, es el secreto para una vida santa y una vida fuera del pecado. Por eso, el mismo plan de salvación es el mismo plan para la santificación, no es otro. No creen eso, muchos de ustedes no creen eso. Cuando yo me convertí, ¿sabe qué? Ya me hicieron caer enseguida. Ya. Así me dijeron. Y me predicaron en la iglesia evangélica, me predicaron. La sangre de Cristo es para la salvación de tu alma. La sangre de Cristo es para que vos tengas la seguridad de la salvación. Pero para la vida cristiana y la santificación, eso ya es otra cosa. Otra. La santificación, ahí ya tenés que empezar a hacer vos las cosas. Ya. Ahí ya tu fuerza, error, equivocación, falsa doctrina. Falsa doctrina. El evangelio es para vivir una vida cristiana santa. Bueno, entonces, ahora a Pedrito, como le está diciendo hoy, tenés que enseñarle, así como recibiste a Cristo, así también tenés que andar ahora. No ya para salvación, sino ya para santificación. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres mi justicia hoy. Tú fuiste mi justicia ayer. Tú fuiste mi justicia cuando me salvé hace 35 años atrás. Tú fuiste mi justicia y tú vas a ser mi justicia hasta el día que yo muera. Tu sangre va a ser siempre, cada día, mi justicia. Y yo confío en tu sangre preciosa para mi salvación, para hoy y para mañana. Para todos los días de mi vida, siempre confío en tu sangre preciosa. Señor, te damos gracias. Pedimos que tú bendigas mucho este mensaje y podamos seguir estudiando mañana y los otros días que vamos a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.